llena de vacío o de afanes o de querer tenerlo todo o la ambición del poder te lleva muchas veces a caer en Amén. lugares donde vos no esperás caer. Bueno, en mi caso tuve que caer preso para que es realmente el camino de Dios. Yo conocí estando ahí y que yo entré y conocí, sino que yo tuve que tener un trato. Te quedaba un poquito más de ganas de golpearte. Era como masoca, viste la cosa. En ese lugar, uno entró, bueno, estuvo un tiempo, le hablaron de Dios, ya le habían hablado a uno de Dios, de hecho por eso cayó donde cayó, porque no quiso recibir. Y cómo es esto que yo meditaba en estos días, que uno puede querer escaparse siempre de Dios, o de la mano de Dios, o del mensaje de Dios. Pero cuando vos sos marcado y Dios es imposible. Sí. Qué importante eso. Porque Dios ya te sella del momento que dijo vos naciste para mí, te crié para Amén. esto, desde el vientre yo ya te predestiné para tal cosa. Y muchas veces nosotros por miedo a querer hacer un montón de cosas nuevas, porque eso es lo que me pasó a mí, o sea, acostumbrado a vivir de esa manera, que era todo lo viejo, que me parecía como normal, terminás haciendo un hábito de vida donde terminás repitiendo una y otra vez todos los mismos patrones y eso va de cada vez de mal en peor, porque Tal no cual. terminás en un punto bueno, sino que te terminás hundiendo. Es como el lodo cenagoso, ¿viste? Cuando dice la palabra que vos te empezás a enterrar y cada vez menos movimiento tenés y cuando te diste cuenta quedaste atrapado. Bueno, es así. Yo en mi parte tuve que conocer en la cárcel porque Dios se cansó muchas veces de hablarme por amor. Quizás yo en cómo tenía mi mente tan tomada y cómo estaba tan perdido, no pude notar el mensaje de Dios porque Amén. no lo notaba. Uno hoy se da cuenta recién y dice cómo no fui capaz de poder entender para poderlo haber conocido ante Dios. Pero bueno, Dios se manifiesta Como quiere. como quiere y yo decía anoche algo muy importante, es decir, que muchas veces nos quejamos de los tratos o de los llamados de atención de Dios o de los golpes que nos da y muchas veces creemos que la vida, decimos como viste esos filósofos, la vida que me golpeó, que y son tratos permitidos por Dios que muchas veces Exactamente. los permite para que nosotros podamos llegar a su camino, Amén. que podamos empezar a comenzar a vivir una vida diferente, porque lo digo, porque en mi caso a mí me tuvo que llamar por dolor y a veces nos cegamos tanto en nuestras cosas, nos enfocamos tanto en nuestra conveniencia y en lo que nosotros queremos, en el odio, en el rechazo, en la bronca, en todo eso que nos impulsa a hacer un montón de cosas que no nos corresponden y no nos damos cuenta todo lo que causamos y el daño que hacemos porque nosotros Amén. pensamos, miramos nuestro ombligo. Pensamos en uno mismo y no pensamos en aquellos que nos rodeaban, en aquellos que nos amaban, que querían lo mejor para nosotros, pero uno siempre creyendo que el otro es loco, ¿viste? Que el otro es el malo, que el otro es Exacto. la mala persona. Eh, Cuando el otro te dijo te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te vas a chocar con una pared y este no, este va en contra de eso una y otra vez hasta que te terminás rompiendo la cabeza y de ahí terminás encontrándote en un lugar que no es nada lindo para nadie, que nadie se lo puede, nadie se lo recomienda a nadie, pero yo quizás durante mucho tiempo me quejé de eso y me basé en eso diciendo, en mi lástima, decir, no, pobre, fui un vago que la pasó mal, que tuvo que caer preso, que pasó un montón de cosas, que vivió un montón de cosas malas, eh, que siempre le gustó la ambición por la plata, porque de hecho eso me llevó a mí, la ambición del poder y la plata me llevó a mí a estar en un lugar preso por querer tener el poder y creerme más que todo cuando en realidad no era nadie. Eh, y en estos días meditaba en eso y decía, suena loco, pero yo no dejo de decirle a Dios gracias por eso que vos permitiste. Quizás otro desde el otro lugar estará escuchando y diciendo este está totalmente desquiciado de lo que está diciendo, pero es una gran verdad que yo siento hoy decir, yo le doy gracias a Dios por el tiempo, por tomarse el tiempo de haberme metido preso, por haberme hecho doler un montón de cosas, porque eso fue lo que a mí me hizo abrir los ojos y me hizo empezar, aunque sea en ese mundo de oscuridad que uno veía un poquito de luz. Y yo creo que, porque tal vez hay gente que está escuchando, y se usa mucho el Evangelio para salir de ciertos lugares como para sumar puntos. Eh, y está buenísimo lo que decís, ¿por qué? Porque vos para lo que es la ley, vos pagaste tus consecuencias, o sea, hiciste lo que correspondía, digamos, en el hecho de decir, bueno, asumí lo que tuve que hacer, salí de ahí, Dios me
pero sabemos que Dios nos puede librar de un montón de cosas. Pero ¿qué quiere hacer Dios con eso? Porque hay un evangelio que se usa en las cárceles que es muy liviano en el sentido de que la gente sale y la sociedad dice no va a cambiar más, porque usó a Dios para salir, pero en realidad sigue en la misma. En cambio nosotros te conocemos desde hace casi 8 años más o menos, y hemos visto un cambio terrible, que si vos no lo contás, nadie se da cuenta, la vida sufrida que tuviste por lo que Dios está haciendo. Entonces, la pregunta sería, ¿se puede realmente cambiar cuando estás en un lugar tan feo? Y cuando hubo, ¿por qué? Porque sin Dios tenemos mucha maldad. Sea que seamos ingenieros o hasta el más humilde, por así decirlo, la maldad está en el ser humano. Pero realmente Dios puede revertir toda esa situación. Sí, sí. Yo soy fiel testigo de que eso sí se puede. Sí se puede si uno pone de sí también. Pero hay algo que hoy se me venía y yo decía, comentaba en el grupo de Filadelfia, de hecho, sea de paso, los saludamos a los de Filadelfia, le mandamos un saludo, y compartía eso, justamente que cuán necesario es, necesitamos de personas competentes, de ministros competentes, de profetas que te lleven y te impulsen a la verdad, que te confronten con la realidad, que te hagan ver lo malo y lo equivocado y lo errante que vos estás, para poder ver de que vos estás equivocado. Y aunque muchas veces a personas como nosotros, hablo de mí, una persona como yo, que era orgullosa, soberbia y arrogante, que no se dejaba enseñar, que no se dejaba corregir, que no se dejaba direccionar, Dios me tuvo que venir a romper y hacer 1000 pedazos para entender de que tenía que cambiar. Y conforme a tu pregunta, sí se puede. Si se quiere, se puede. Pero se necesita no de un evangelio light, vuelvo a repetir. Porque a veces recibimos del evangelio, recibimos de la palabra, de recibir a Cristo en nuestros corazones, pero lejos estamos de recibirlo. Exacto. O sea, recibimos un mensaje momentáneo que movió, realmente no movió la simiente mía, que no tocó la raíz mía. Muy porque bueno, ese muy es el punto. interesante. Necesitamos de personas que vayan a la raíz, de personas Tal que cual. se tomen el tiempo de cavar alrededor del árbol que somos, para llegar a la profundidad de la raíz. Amén. Porque para que un árbol empiece a dar fruto, empiece a fructificar, necesita ser arrancada esa tierra enferma que tiene, llena de gusanos, de parásitos, que pudre lo bueno que Dios tiene preparado. Porque nosotros creemos que fuimos diseñados para eso. Yo, en mi vieja manera de vivir, me hubieras preguntado, te hubiera dicho no. Porque yo siempre dije, antes se decía en la guerra, delincuente no se hace si no se nace. Se nace, claro. Como y era una tontera más grande que una casa, creer de que vos creciste y naciste para eso. Cuando la palabra dice que Él ya te escogió desde el vientre de tu madre. Y el privilegio que tenemos. Amén. Porque el diablo se encarga tanto de mentirnos, de hacernos sentir menospreciados, de sentir que no valemos nada, al punto de pisotearnos tanto que nosotros creemos que merecemos esa clase de vida. Pues yo tengo algo que decirle a la gente que realmente se cree en esa posición, que no, que nosotros no nacimos para eso, si fuimos llamados para eso, ni nos merecemos eso, sino que somos merecedores de un montón de cosas. Amén. Porque Dios siempre va a querer darnos lo mejor. El tema es que nosotros a veces lo mejor de Dios es lo peor para nosotros. Porque va en contra de parece controversial, pero es así. Sí, parece algo contradictorio, pero es lo que realmente nosotros vemos. Exacto. Siempre vamos a ver las cosas de Dios que quiere hacer como un ataque, como una confrontación, como algo malo. Este no quiere nada bueno para mí, este es un envidioso, lo dice como por una él. Debilidad. Claro, exactamente. Eso es lo más importante. En este tipo de lugares, a personas como nosotros, lo que nunca vamos a querer demostrar es que somos débiles. Y en Dios es totalmente diferente. Exacto. En Dios vos tenés que hacerte débil, tenés que volverte ignorante y tenés que volverte inútil, aunque parezca chocante, porque a veces nos creemos muy útiles y somos bastante inútiles en un montón de cosas, porque inútil no es un insulto, es algo que nos hace tener inutilidad en un montón de cosas, equivocarnos, creer que nosotros estamos haciendo las cosas perfectas y que los errantes son los demás, los equivocados son los demás.
por eso me gusta hablar sobre este tema y de confirmarte de que la pregunta que vos haces es totalmente cierta. Sí se puede, si uno se quiere, pero se necesita de ministros competentes, no de un evangelio light que va y te dice, aceptás a Dios como tu Hacemos la Señor y oración de Salvador, fe y ya está. hacemos la oración de fe y ya está. Exacto. Y ni siquiera me preocupé por vos, ni siquiera empecé a introducirme en tu vida, ni siquiera empecé a hurguetearla, no me preocupé, no te ayudé, porque muchas veces en esos tipos de lugares se usa más que nada como para hacer números, y hablo en ambos ámbitos, solamente de querer buscar personas para usarla nada más y no darle el amor realmente que necesitan. Porque yo había conocido de Dios, pero un Dios liviano. De oídas te había oído. Ajá. Ahora, Marce, exactamente. desde ese punto, ¿cuánto podrías decir que influye la paternidad en esos ministros? Que vos sí se necesitan ministros que no vengan con un evangelio light o con ese solamente, con esa típica frase, Jesús, Dios te ama, Dios te va a restaurar y te pueden decir un montón de partes o citarte un montón de citas bíblicas, hasta de ayudarte. Pero ¿cuánto influye o cómo has vivido la parte de la paternidad? Porque siempre lo exponemos, la paternidad que vivimos, para derribar justamente toda esa parte, esa dureza, o sea, esa dureza que hablamos de la vieja vida, de todo eso, lo que cargamos frente a lo que Dios viene a querer hacer y derribar en nosotros. O sea, cuando Dios viene a querer romper con ese viejo hombre que está viciado de un montón de cosas, de orgullo, de soberbia, de insanidad, de rechazo y demás. Yo creo que la paternidad lo es todo. Y yo no es por chululear el lugar que estoy, y doy gracias en el lugar que he llegado, y a mucha honra diría, porque creo que fue lo primero que me cautivó a mí, fue la paternidad de Dios. Y cada vez que hablo de eso me quiebro, porque es una gran realidad, porque ahí es donde vos ves la mano de Dios y el amor de Dios. Amén. Porque si hay algo que a mí me cautivó fue el amor de Dios. Y cuando ves vos el amor de Dios a través de las personas, cuando las personas se empiezan a preocupar por vos, así sea en pequeños detalles. Una persona que siempre fue rechazada, una persona que nunca se la tuvo en cuenta, a una persona que nunca recibió un gesto, un cariño, una atención, cuando recibe eso, lo abraza. Amén. Y cuán necesario es abrazar la paternidad de Dios. Amén. Aquella que siempre te va a impulsar a salir de la condición en la que vos estás. Porque la verdadera paternidad hace eso. La verdadera paternidad no se conforma con hablarte de Dios, de traerte para este lado y dejarte, como quien dice, a la suerte. La verdadera paternidad es la que te lleva con el amor, pero también con la confrontación. Y aquella que parece contradictorio, ¿viste? Porque vos decís, me ama, pero, ¿viste? Parece masoca. Me ama, pero me reta, me ama, pero me sacude, me ama, pero me golpea. Pero si no recibimos eso, yo creo que no vamos a poder salir nunca adelante. Como ese ser humano que, a pesar de que vos decís, se puede llegar a quejar de la corrección, ¿no? De que no están, pero no dejas de ver el amor atrás de eso. Exacto. Porque por más enojo que te pueda agarrar, por más berrinche que pueda llegar a hacer, hasta irte de los caminos de Dios, pero vos sabés que atrás de esa corrección hay amor. Porque la rebeldía, nosotros que trabajamos la sanidad interior, sabemos que la rebeldía de la persona es como que pide a grito ayuda. La persona cuando se revela y por más... Llama la atención. Muy lejos llama la atención, muy lejos está hasta muchas veces de sentir lo que dice, porque en su enojo no sabe cómo resolver muchas cosas. Entonces es como que usa, o sea, ese es el medio, pero sabe que atrás de eso hay amor porque hay alguien que se está fijando en vos, que te está prestando atención. Sí, y lo que cautiva. Porque vos te vas a poder ir y te puedo asegurar, ya que estamos hablando de cuando vos te vas, desobediencia. Hola, acá el señor rebelde. El que inventó la rebeldía. Pero, hizo la escuela con... hizo la escuela. Pero es como vos decís, no dejás de ver el mensaje que no lo hace subliminado Dios, sino el mensaje directo que te da Dios a través de eso. Porque la palabra misma te dice que Dios al que ama corrige
No hay letra chica, dijo. Ajá. Exacto. Y qué padre Todo bien expuesto. le da una piedra a un hijo en lugar de pan. Y muchas veces nosotros vemos como piedra el pan que Dios nos da de cada día a nosotros. Nosotros vemos como espinas muchas veces las caricias que Dios nos da. Nosotros vemos un montón de cosas. Vemos el agua, la bendición, el agua que trae la cristalina, esa es la que te limpia. Muchas veces la vemos como veneno cuando sabemos que el veneno lo llevamos adentro y eso hace que nosotros rechacemos el verdadero amor de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros dejemos que eso viva en nosotros, va a expulsar lo que Dios quiere establecer. Y qué loco es, porque eso es lo que realmente te termina arrancando de los caminos de Dios. Es lo que te termina sacando. Pero no va a haber lugar donde vos te puedas querer refugiar. No va a haber nada que vos quieras buscar como refugio. Y esto llevarlo al ámbito de los vicios, llevarlo al ámbito de la ambición por la plata, llevarlo al orgullo, llevarlo a la soberbia, llevarlo a la arrogancia, a los sentimientos, a las emociones, al punto que vos quieras volcarlo en lo que sea, en los bienes materiales, en lo que a vos te lleve, pero no hay nada más importante que el amor de Dios. Nunca se va a poder comparar. Vos te podés ir a querer refugiar a todos esos lugares, llamarlo al mejor boliche, el que más está sonando, juntarme con los que más son conocidos, con los que más suenan, los nombres más conocidos, por querer yo tener un estatus. Y qué equivocado está la persona cuando cree que tiene un estatus lejos de Dios. Amén. Porque nosotros lejos estamos de tener un estatus. Porque ahí encontrás vos de que yéndote lejos de Dios no tenés nada. De que podés sentarte en una mesa teniendo todo lo que vos quieras, todo lo que a vos te pueda llamar, todo lo que a vos te pueda atraer, pero ahí no vas a encontrar paz. Ahí no vas a encontrar tranquilidad. Ahí no va a haber una noche donde vos puedas dormir y descansar. Ahí solo lo único que vas a tener es vacío, es dolor, es soledad. Porque eso es lo que lo cautiva a una persona cuando está en esos caminos, es la soledad. Y la opresión que eso te genera. Porque vivís con un dolor constante, una amargura constante, una desolación constante que hasta te quita la gana de vivir. Y muchas veces creemos que estamos en este mundo y tenemos un montón de cosas, y es vivir la vida, ¿viste? La vida es una sola, hay que aprovecharla. La vida la estás tirando por la borda y la estás perdiendo minuto a minuto cuando estás en esos momentos. Exacto. Estás desechando momentos de tu vida, porque si hay algo que... ¿Por qué dije hoy? Gracias le doy a Dios por haberme metido preso. Uy, el otro que está escuchando la otra vez, sí. Que está re loco. ¿Viste? Gracias a Dios. Quería sumar currículum. ¿Viste? Y quería llegar a la facultad. Pero qué bueno, o sea, de alguna manera lo exponés desde la diferencia, ¿no? Porque viste que, como vos decías hoy, hablas de la jerga o del lunfardo de la calle o cómo se crían muchas personas. El estar preso es el orgullo, o sea, es como que se sienten más porque están presos o estuvieron presos, pero desde el lado de que mirá hasta dónde llega el punto del rechazo de una persona, que por estar preso se siente que es alguien. O sea, se siente que es más que otro porque estuvo preso, porque hizo más macanas, porque tiene... O sea, hasta dónde llega el daño en una persona, porque en la restauración vemos cómo influyen todas estas cosas y cómo tenés que llevar a una persona a pensar totalmente distinta. Cambiarle de mente. Nosotros siempre decimos conforme a lo que cada persona tenga que Dios sacar de su corazón y demás, Dios lo va a tratar y va a ir forjando de una manera distinta, o lo va a hacer pasar por distintas situaciones, porque hay cosas más profundas, hay cosas que algunos tienen que pasar, que tal vez a alguno no le afecta tanto como al otro. Entonces, bueno, Dios conmigo va a tratar de una manera, con vos de otra y demás. Lo bueno es poder sacar de cada situación adversa que pasamos algo bueno. O sea, aprender
y no volver a Profundizar, recaer. Creo que ahí es donde más se afianza la rebeldía, donde justamente se va afianzando el rechazo, la soberbia, el orgullo en la persona de decir, no, lo que yo hago está bien. Y si es necesario pasarlo 2 o 3 veces, por eso enfatizo en lo que es la paternidad, y en alguien que ora por sus hijos, entonces sabe qué es lo que ese hijo necesita. Sabe si ese hijo necesita irse, darse la cabeza contra la pared, sabe si ese hijo necesita el abrazo para que no se vaya, sabe si ese hijo necesita, ¿entendés? Que lo que sea. Es tan puntual y es tan específico Dios con cada uno de nosotros a través de una persona. Amén. A través de nuestra madre, de nuestro apóstol, profeta, que manifiesta la presencia de Dios en eso. No solamente, como decías hoy, porque te dicen la palabra o van a usar tu vida como un trofeo para andar pavoneándose, sino que realmente, como dice la palabra, son tizones arrebatados del infierno. Y que Dios hoy los usa con un testimonio terrible. Sí se puede, pero la persona va a ser transformada primero si le abre el corazón a Dios. Pero vos necesitas de alguien que tiene la paternidad, que tiene el amor, que tiene paciencia para trabajar a lo largo del año. Es más, todo eso. es más, es hasta generacional, que si vos decís, si esa persona después de un determinado tiempo, bueno, Dios la respeta y si no quiere hasta con los hijos sigue trabajando. Sí. El fundamento apostólico, una vez charlamos sobre este tema, lo que es, y lo vivimos, y es el caso tuyo, por eso trajimos, es la clara evidencia o el fiel testimonio de esto. Perdón, a lo que vos decís, Ivancho, hay un porcentaje alto, y eso lo sabés, de reincidencia. O sea, a lo que hoy decía Tincho, de si se puede salir o no, y si vos buscás estadística, y yo creo que un 80% de las personas que estuvieron privadas de su libertad vuelve a reincidir por causa de que no se trató realmente la raíz, como decías hoy, del problema del por qué esa persona buscó en la delincuencia, buscó en las drogas, buscó en lo que sea para salir de esa situación y terminan siendo reincidentes. Nosotros, o sea, conociéndonos el mundo espiritual, sabiendo cómo se maneja el enemigo, entendemos de que siempre va a estar la tentación, siempre va a estar el diablo ahí tirándote. Algo muy sencillo para nosotros que estamos por ahí en el tema. Pero la persona que por ahí lo consiguió lo que quería de manera que no debía y fácil, capaz que Dios te dice, hace esto y ganás 10 centavos de forma honesta, y vos decís, yo sé que si lo hago por este otro lado voy a ganar 1000 veces más, pero Dios te dice, yo te estoy enseñando a hacer lo correcto, que es ahí, creo yo, lo que hace es que justamente se rompa en la cabeza de la persona la raíz de su condición, lo que lo llevó a hacer eso justamente. Entonces ahí donde, como decías hoy, necesitamos de personas que nos estén enseñando en todo momento lo correcto. Porque, o sea, si algo te llevó a vos justamente a caer, fue justamente de que los malos hábitos y todo lo que estuviste usando para tapar el dolor de cuando eras chiquito, las pérdidas, esto, lo otro, te llevó justamente a la delincuencia, te llevó a los malos caminos para terminar donde terminaste. Y es ahí donde Dios permite situaciones para ver si vos ves el cambio no que hay en vos, realmente. Amén. Amén, es como decían ustedes, cuando se empieza a rescindir una y otra vez, se reincide en la causa y se vuelve y se vuelve y se vuelve, y vos lo ves con tal normalidad. Porque a mí, yo estuve en ese tiempo y ponele, por ejemplo, a mí me daban 25 años, por ejemplo, en la causa. En ese tiempo que yo estaba, que todavía no me condenaban, no había pasado un año, porque a mí recién el año me condenan encima después de todo esto. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Pero en ese transcurso vi entrar y salir muchachos, personas que estaban ahí, chicos que estaban ahí, personas grandes, con normalidad. Y vos te ponés a pensar y decís, che, la pucha, loco, uno queriendo la libertad, queriendo cambiar ese tipo de cosas, y vos veías, más allá de que uno estaba como estaba y andaba en la rebeldía que andaba, pero buscaba su libertad. Y ellos no, era como algo normalizado, como por eso decía hoy, se hace un acostumbramiento de decir, me merezco esto. Por eso la importancia, como dice Iván, de poder agarrar y aferrarse de la verdadera paternidad.
porque él decía una persona que te dedica tiempo, una persona que te da el amor, una persona que está en lo más mínimo. Y yo llegaría a decirte una persona que deja su vida por trabajar por la tuya. Porque hasta eso me animo a decir. Una persona que le mete más tiempo a lo tuyo que a la vida de ella. Que deja de tener su preocupación y Tal deja cual. de lado sus cosas, sus asuntos, por encargarse de lo tuyo y de los asuntos de Dios. Vos fíjate, yo te escuchaba hoy y vos no dejás de ver, porque uno conoce un poco también de todo lo que es esta vida miserable, porque es una vida miserable que te hace vivir el diablo. Y vos no dejas de ver en personas como la que acabas de decir, que entran y salen, una vida de fantasía, una vida de ilusión, es el romanticismo del Robin Hood o de la bohemia de decir soy el grande entre aquellos que son poca cosa para la sociedad. Buscan ese estilo de vida siempre viviendo una vida de mentira y creyendo que van a hacer algo en la vida. O sea, es todo lo contrario, o sea, de estar en ese mundo. O sea, la gente que está de afuera siempre van a decir son unas lacras, porque lo he escuchado, o sea, es fuerte lo que estoy diciendo. Pero la gente que está ahí adentro lo que busca es encajar en un lugar, y en ese lugar se sienten alguien, se sienten importante, pero los sacás de ahí y no saben qué hacer. Por eso, o sea, la gente que vuelve es porque no se adapta. ¿Por qué? Porque aunque vos lo ves que son personas que capaz que pueden matar a alguien sin titubear, pueden enfrentarse a cualquiera, pero no se pueden enfrentar al rechazo, no se pueden enfrentar al no se pueden enfrentar al no me aceptan, al me están mirando. Tal vez ellos se van a enfrentar a un ejército, pero una mirada de desprecio los anula. Entonces vos fijate a qué nivel bajo hace caer el diablo a las personas que caen en una prisión, más allá de todo lo malo que hicieron y que hay que pagar, y está bien que se cumpla la ley y todo lo que ya sabemos. Pero acá estamos hablando de lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con que hay una ceguera en la persona, que solamente la autoridad de Jesucristo puede romper esa ceguera. Lo que es la liberación y la sanidad interior puede hacer que una persona, y acá es donde quiero que hagas hincapié en cuando Dios te saca de un lugar tan feo para dignificarte. O sea, el trato no es fácil. Una persona que está siendo dignificada va a pasar por un montón de etapas en las cuales lo sencillo baja los brazos. Porque no es que vos venís a Dios y listo, Dios te saca y te no, Él te va a tocar el triple, laburar para que Dios te restaure. Y de hecho, conocemos un poco de tu testimonio, de las cosas que te han pasado hasta hoy. Pero la perseverancia en el que Dios te vaya dignificando, creo que es un punto fuerte para realmente ayudar a aquel que está escuchando, o que ha pasado cosas, o que tiene familiares que están pasando estas cosas, porque Dios los entiende. O sea, Dios es el primero que te entendió de cómo estabas vos y cuál era tu meta, y qué es lo que realmente te había causado tanto daño, para elegir ese camino y no el verdadero. Es un punto que no es fácil de explicarlo, pero la gente tiene que entender que no lo hacen porque quieren. No. Dijiste algo muy importante. Ellos viven en un mundo ficticio, de fantasías, donde son aceptados. La gente no está mal que tengan sus miedos y sus preocupaciones, pero vos dijiste algo muy importante. Son rechazados. Y ellos se buscan acomodar. Uno buscaba acomodarse en el lugar que se lo aceptaba. Y justamente yo había notado algo antes de venir que decía: las apariencias engañan, y el primer engañado es uno, porque se miente vivir una vida que no vive, se miente a llevar una vida que no lleva, y eso hace que uno no pueda dignificarse como persona, porque, vuelvo a decir, se cree que es lo que se merece y que ese es el lugar que necesita, en ese lugar donde a mí me aplauden las cosas malas, donde me aceptan, en ese lugar donde me hacen sentir que yo soy alguien, en ese lugar donde me dan, como que se dice, la importancia
o me hacen creer ser alguien importante, ser alguien valioso, ser alguien que, que está en un alto nivel. Y es todo lo contrario. O sea, vivimos rodeados de inmundicia y un montón de cosas que no está mal que la gente prejuzgue, pero a veces somos los causantes como sociedad de rechazar y de impulsar a las personas que no tienen una oportunidad de vida. A mí me pueden haber dicho no van a cambiar más, lo escuché un montón de veces, el no lo van a cambiar más. Y hoy ves un fiel testimonio de decir sí se puede cambiar si se quiere y se puede transformar. Y que Dios en medio de tantas situaciones siempre te va a llevar a dignificarte. Bien decías algo muy importante vos, es necesario cambiar la mirada, pero que uno necesita cambiar. Porque a veces creemos que ser una persona digna es tener plata, tener una casa, tener un hogar, tener una familia y vivir el día a día y listo. Y que no me falte. Lo que me faltan los lujos, no me faltan las noches, la salida y un montón de cosas. Pero lejos está de poder cambiar y transformarte vos. Porque a veces queremos reinsertar a las personas en la sociedad, pero lejos estamos de hacer algo para que ellos puedan ser reinsertados. Y creo que Dios y los ministros competentes, como hablamos, aquellos que cargan la paternidad de Dios, aquellos profetas que fueron llamados en este tiempo a decir las verdades, a sacar a aquellas personas de las mazmorras, del lodo cenagoso, son aquellos que van a impulsar en este tiempo el cambio. Por eso uno se da cuenta de que es tan golpeado este tema, que es tan pisoteado este tema, que son tan atacados los profetas o las personas con esa paternidad, que siempre se la tienen en poco, se la tiran a matar, que son las que separan familias, que son las que no sirven, pero no nos damos cuenta de que necesitamos de esos ministros competentes para que puedan trabajar para lo que necesitamos y traer la libertad que necesitamos y dignificar a las personas como se merecen. Amén. Totalmente. Vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos. Necesita tu ayuda. Sumándote como socio benefactor con un aporte de 2.000 pesos al mes, estás invirtiendo en nuestra comunidad. Comunícate con nosotros a través del